Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, domingo, octubre 18 del 2020, seguimos en la clase de la Escuela Dominical en el capítulo 14 del libro de la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera Corintios, capítulo 14. Ya algunos hermanos hasta me habían comentado de esta próxima clase porque, pues, es el tema de las lenguas. Así que haremos todo lo posible de atender algunas inquietudes que tienen muchos hermanos acerca de este tema. Pero la palabra es muy clara, la enseñanza de hoy es muy clara. Vamos a utilizar como siempre la misma Biblia, la que nos va a responder a nuestras dudas. Orando siempre los unos por los otros y manteniendo comunicación los unos con los otros para así pues animándonos a seguir confiando y esperando y agradeciendo a Dios que hasta ahora nos ha guardado a muchos de nosotros. Seguimos orando por aquellos hermanos afectados de salud de la iglesia y recuerden siempre compartir las enseñanzas con otros, no solamente mantenerlas para nosotros mismos, sino también compartirlas con otros para que también puedan aprender e integrar esta palabra en sus vidas de manera que también ellos puedan crecer. Rápido porque es bastante material en el día de hoy. Vamos enseguida a Primera de Corintios, capítulo 14. No lo voy a ir todo el capítulo, voy a hacer quizás por segmentos. Hay áreas que la verdad no voy a entrar de lleno, pero en el versículo 1, noten que en sus Biblias comienza diciendo, seguid el amor. Y ahí se detiene, no, hay una coma. Pero seguid el amor, dando a entender que Pablo seguía con el tema de la semana pasada, el capítulo 13, que tiene que ver con el amor. Y Pablo, luego de haber elaborado, de haber escrito, como dije la semana pasada, esta tesis acerca del amor, Pablo ahora va a contestar, a clarificar, a responder ciertas dudas o problemas, una problemática que había en la iglesia de Corintios respecto a las lenguas. Ya lo mencionamos en el capítulo 12, lo menciona como unos dones, pero ahora va a entrar más de lleno a explicar cómo usar este don de las lenguas. Recuerden que dice la Biblia que no podemos ignorar los dones y entre ellos se menciona las lenguas. No podemos ignorar las lenguas. De que no se vean hoy como antes, eso ya es otro cuarto de hora. Pero sí, era un don que existía y que existe aún. Bien, pero Pablo comienza diciendo seguir el amor, o sea, como que enfatizar, luego de haber terminado el capítulo anterior, donde dice que el mayor de ellos es el amor. Se acuerdan que era la esperanza, la fe y el amor, pero el amor de ellos es el amor. Pablo dice, pues sigan el amor. O sea, ya que él termina diciendo lo más grande es el amor, dice, y ahora que vamos a hablar de las lenguas, manténganse siempre buscando el amor. O sea, que ese sea el enfoque de todos nosotros en todo tiempo como cristianos. Y luego dice, y procurar los dones espirituales. Pablo no está en contra, ni en ningún momento dice la Biblia que no busquemos los dones. Sí, podemos procurar los dones y en este sentido, no solamente que oremos por los dones, la idea de procurar por los dones es que Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros, al menos uno, por lo menos uno, que procuremos ponerlo por obra. No es el hecho de que ahora voy a orar y ayunar y hacer vigilias de oración para que Dios me dé el don que yo quiero. No, procurar los dones también implica aquí que procuremos ponerlos por obra, o sea, que tampoco los callemos, que no los tengamos solamente para nosotros, es para la iglesia, es para edificación de la iglesia. Y luego dice, pero sobre todo que profeticéis. Ahora algunos pensarán, ahora tengo que orar para que Dios me dé el don de profecía. No, y ahora vamos a explicar eso. No es que oremos para que nos dé el don de profecía. Pablo ahora se entiende aquí que en la iglesia en Corintio había un concurso, una competencia de quién era mejor que otro y al parecer todo el que hablaba en lengua se sentía que era mayor que los demás. Y eso traía conflicto, había envidias, había celos, ya lo vimos anteriormente, y había esta división, habían grupos, se dividían, porque unos que sí, unos que no. Y Pablo dice, sigan el amor, por sobre todas las cosas tienen que amarse. Procuren mantener
por obra los dones que Dios ha puesto sobre cada uno de ustedes. Manténgalos usando, póngalos en el uso debido donde Dios los colocó para que ejercieran ese don. Y tercero, pero yo prefiero que todos profeticen. La idea es traer palabra de Dios, un tipo de predicación, un mensaje, una enseñanza, y lo vamos ahora a ver más en detalle. Así que en ningún momento dice Pablo que uno es mejor que otros, no. Esa es la idea del versículo 1. Y por eso me he detenido, porque este versículo 1 hay mucha profundidad. Debe haber amor sobre todas las cosas. Debo procurar y meditar si estoy poniendo por obra, si estoy ejecutando el don o los dones que Dios me ha dado. Y tercero, si entre todas esas cosas estoy profetizando, estoy llevando palabra que tenga significado a los demás hermanos. Yo espero que esto haya quedado claro. Ese versículo 1 es muy importante. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Una gran verdad, es una gran verdad, simple. Si alguien viene en esta casa, por lo menos en mi casa, y comienza a hablar en chino, no estamos hablando aquí de lenguas espirituales, estoy hablando de un idioma, un lenguaje de otra nación, y alguien comienza a traerme un mensaje en chino, como decimos en nuestros países, no vamos a entender ni papa, porque no hablamos chino. Entonces, no me sirve de nada. Así que ya inmediatamente Pablo debe entender que no hay ningún problema en hablar lenguas espirituales o lenguas otro idioma. La idea es que de qué sirve decir algo que los demás no puedan entender. Nada malo en eso. Lo negativo podríamos decir, o quizá la desventaja, es que a los demás, a los oídos de aquellos que no entienden ese idioma o esa lengua en especial, no va a ser no es beneficioso, no gana nada en cuanto a conocimiento y entendimiento. Aunque dice Pablo, si son lenguas espirituales, quien no entiende es el espíritu, porque el propósito es que hablan misterios, pero es que entre esa persona el espíritu con Dios. Dice el 3, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación. 2, para exhortación. Y 3, para consolación. Versículo 3 pudiéramos dedicar quizás unos 15 minutos. Porque aquí está el mensaje, yo diría, de todo el capítulo 14. Aunque usted piense que no, aquí está el mensaje de todo el capítulo 14. Esto es lo principal. Porque uno puede ya inmediatamente ir por los demás versículos. Yo puedo quizás resumir versículos del 6 al 20 en algo muy sencillo. Pablo del 6 al 20 lo que hace es desarrollar con diferentes ejemplos lo que acabamos de mencionar. ¿De qué sirve hablar un idioma, un lenguaje o decir lenguas espirituales si no hay quien las entienda? Entonces no hay beneficio, no hay ganancia. Pablo aquí prefiere que todos nosotros, si queremos hacer algo, si queremos ejecutar algún don, si queremos quizás sobresalir entre los demás, Pablo prefiere que todos profeticemos. Fíjense que no es que tengamos el don de profecía necesariamente. Pablo lo que quiere traer aquí a la idea a la iglesia, si quieren hacer algo para todo el mundo y que nos sintamos todos igual, yo prefiero que todos profeticen. Repito, que traigan palabra que tenga un impacto, una influencia, que tenga un sentimiento, un significado, traiga conocimiento, que traiga una palabra que realmente impacte otras vidas. Los dones son para la edificación, es para ayudar al desarrollar y a mover la iglesia. No es para beneficio propio y personal, ya lo vimos anteriormente. Los dones no es para un beneficio personal, jamás, jamás. Es para beneficiar al cuerpo de Cristo. Punto. Pero la idea de profetizar es la siguiente. Miren, ¿por qué es tan importante traer palabra? ¿Por qué traer palabra de parte de Dios? Hay muchas maneras. La idea de profetizar, muchos piensan que es solamente predicar, pero hay una palabra para predicar en griego que Pablo no utiliza. Pero la idea de profetizar es
que traigan palabra, número uno, ¿con qué? Con la misión de desarrollar, de construir, de edificar. Ese es el primer punto que trae en el versículo 3. A los hombres, palabra a los hombres para edificación. ¿Cuánto podemos decir nosotros de manera que no solamente nosotros, sino todo aquel que escucha pueda que construir más en su vida espiritual, que pueda construir más en las relaciones con los demás? ¿Cuánta palabra pudiéramos decir cada uno de nosotros a otras personas? Por ejemplo, ese es el capítulo 13 que discutimos la semana pasada. Pablo quisiera que todos hablásemos ¿qué? Del amor a otras personas. Miren cómo está el mundo hoy día. Decimos, necesitan de Cristo, necesitan conocer la palabra, necesitamos amor. Dice la Biblia, ¿quién es amor? Dios. Pues si decimos que el mundo lo que necesita es amor, de hecho, hasta el mundo secular reconoce que lo que hace falta es que el amor, por supuesto, lo buscan de otras maneras. Nosotros que estamos en Cristo, que tenemos la palabra, la verdad, la única verdad, y creemos en el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Si tenemos al Dios verdadero con nosotros, sabemos que el amor es ¿quién? Dios. Y que Dios es amor. Entonces, el mundo necesita ¿a quién? A Dios. Pero nadie puede llegar a Dios así de sencillo. No. Sí es fácil llegar a Dios, pero no es solamente, sí, ven y busca a Dios. No, no, no. Dios ha establecido y ha diseñado cómo llegar a Él. Él ha traído un puente entre la humanidad y Él y se llama Jesucristo. Entonces hay que hablar de Jesucristo para que el hombre pueda conocer y allegarse a ¿quién? A Dios. Y entonces que pueda recibir ¿qué? Amor. Pero ese Cristo también no solamente es lo que nos lleva al Padre. El mismo Cristo es también que es amor, porque Él es Dios. Él es Dios. Y Él es también amor. Y de hecho su sacrificio en la cruz, que es que Él, vamos a decir, el ejemplo, no el ejemplo, será el acto más grande que hay en el universo de amor por uno. Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Lo que he traído a ustedes es un ejemplo, lo que es una palabra para edificación. Todos nosotros en Cristo podemos compartir eso con cualquiera en el mundo y darle a entender lo que tú necesitas es a Jesucristo. Un encuentro con el Señor y Salvador del mundo y el único Señor del mundo. A quien algún día toda rodilla que se va a doblar y va a confesar de que Cristo es el Señor. Eso es lo que se refiere Pablo. Yo prefiero que antes de hablar lenguas que no se entiendan, que puedan entonces pronunciar en su idioma, no importa cualquiera, pero en un idioma que otros puedan que entender el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Edificar. Y comenzando a edificar, ¿cómo? Empezando a crecer en la roca que se llama Jesucristo, y para eso hay que predicar el Evangelio. Así que eso es como una manera de edificar, haciendo que personas que vengan a Jesucristo. Palabra para edificación también es para ¿quién? Para toda persona que está creciendo ahora en el Evangelio y todavía necesita más conocimiento. Enseñarle acerca de la oración. Cuán importante es orar, cuán importante es leer la Biblia, cuán importante es congregarse con los hermanos y buscar ¿qué? Lugares donde se predique y se enseñe, y oigan bien, se enseñe y se predique la sana doctrina de Jesucristo, porque hay muchos lugares que no enseñan ninguna sana, es todo insano. Hay que buscar, entonces hay que traer que palabra que edifique y ayude a aquel hermano que está creciendo, que pueda seguir que construyendo firme y fuertemente ese edificio que toma nombre, que es Jesucristo mismo, en la vida de cada persona. Palabra de edificación, palabra que pueda ayudar a hermanos que están pasando por alguna necesidad y que puedan entonces sentir ese toque de Dios, a recibir una palabra que les ayude a confiar y a acrecentar más su fe y a esperar más en el Señor. ¿Se fijan, hermanos? Estoy dando ejemplos de palabra que profetice, palabra que traiga crecimiento en la vida tanto del no creyente como del creyente.
Pablo prefiere que hablemos esas cosas. Segundo, la segunda función que tiene también la iglesia y las profecías hoy día y siempre es que traigamos palabra a los hombres de exhortación. Un llamado a crecer, un llamado a acercarse a Dios, un llamado a dejar quizás de hacer cosas que a Dios no le agradan, un llamado a cambiar de actitud, un llamado quizás de cambiar hasta de forma de hablar, de forma de actuar, un llamado ¿a qué? Amar al hermano. Oye, he visto que últimamente no estás muy bien con fulano, con sutanito. Fíjate, la palabra nos llama, yo sé, te hizo daño, pero hay que perdonar, pero también hay que saber pedir perdón, porque fíjense que muchos nos encanta enseñar que hay que perdonar, pero también tenemos que enseñar a que tenemos que aprender a pedir perdón, porque nosotros también ofendemos y no poquitas veces, muchísimas veces. A exhortar a que, mira, a que busques con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con el hermano, con la hermana, con el vecino, con el jefe, no sé, a que te unas más, a que busques más esa comunión, a exhortarte a que ya dejes de hacer lo que estás haciendo y vengas aquí a la iglesia y mira, comienza a acercarte a que te comuniques más, te conectes más en el internet, que te busques la manera de congregarte con el hermano. Mira, toma el teléfono y llama a fulanito, a fulanita. Y ¿sabes qué? Yo te voy a llamar cuando pueda, pero tienes que buscar aliento de parte de tus hermanos para que juntos podamos crecer en oración, en la lectura y juntos podamos crecer en esperar en las cosas lindas que Dios va a hacer. Exhortar, hacer un llamado a alguien de parte de Dios usando el Espíritu Santo en uno, usando la misma Biblia, usando oración, pero traer palabras que traiga un aliento a las personas que en ese momento necesitan a veces que un jamaquión o por lo menos una chispita para que despierten. He dado solamente ejemplos de exhortación. Eso es lo que Pablo prefiere. ¿No piensa usted igual? Yo pienso que sí. ¿Cuánto nos gusta recibir palabras para crecer? Palabras para que si tiene que movernos los cimientos y sacudirnos, muy bien. Si tiene que alarnos las orejas, muy bien. Y palabras que nos lleve, que nos incite a buscar siempre más del Señor. ¿Es eso mejor que 1000 palabras que no entiendan? Eso es lo que quiere traer Pablo más adelante. Tercero, Pablo prefiere que traigamos palabras de consolación. Ay, ¿cuánta falta hace hoy? No, hermano, no es hoy. Todos los días alguien necesita palabras de consolación. Todos los días. ¿Y sabe qué? No alguien. Yo creo que todos nosotros necesitamos algún momento palabras de consolación. ¿Por qué? Pensamos que consolación enseguida es cuando uno está apenado, triste. Sí. Consolación es todos los días. Jesús dice que cada día va a traer su propio mal. Que no tengamos ansiedad, que no estemos angustiados, que no estemos preocupados, porque de por sí cada día trae su propio mal. ¡Qué consolación tan linda! La palabra de Cristo me dice, ten paz, descansa en Él, confía en Él. Él tiene el control de todas las cosas. Jesús sabe que todos los días no son perfectos para nosotros. No lo hay. Nunca va a haber un día perfecto. Yo siempre he dicho que si usted quiere vivir una vida perfecta, ir a asistir a una iglesia perfecta, tiene que morirse e irse al cielo. Pero en lo que llega ese día, necesitamos recibir palabra de consolación. Gente que nos envíe un texto con un versículo bíblico, que lo menos que usted se imagine, ese día, ese versículo que usted le manda por texto, Dios le va a hablar a esa vida. Tenemos que enviar no solamente textos, quizás llamarnos los unos a los otros, poder tener la idea de que podamos llevar un mensaje, una palabra que pueda levantar y pueda que ayudar a esa persona a adquirir fuerza, a adquirir otra vez el poder que necesita para seguir manteniéndose firme en las cosas del Señor. Eso es consolar. Cuando nos sentimos decaídos, cuando nos sentimos que ya no podemos hacer nada más, que a lo mejor a veces pensamos que queremos renunciar, tirar la toalla, no queremos más pelear, no queremos seguir más al Señor. Necesitamos palabras de exhortación, pero también de consolación, porque Dios nos comprende y entiende nuestras tristezas. Necesitamos buscar de Dios. Entonces, Dios te va a usar a ti y me va a usar a mí
para que traiga ¿qué? Palabra de consolación. Así que Pablo quiere que en vez de lenguas espirituales, que está muy bien, Pablo no está diciendo que no la hagan. Pablo no está diciendo que no tengamos que ejecutemos ese don si Dios quiere hablar, si el Espíritu quiere hablar en lengua. Lo que quiere el Señor y lo que quiere Pablo a través de Pablo nos está diciendo es que antes de procurar lenguas angelicales, procuren que traer palabras que los hermanos, que las demás personas puedan entender, que la gente pueda adquirir conocimiento y que la gente pueda recibir un mensaje de parte del mismo Dios que puedan entenderlo. Claro, hermano, yo creo que más claro que el agua no puede estar. Ese versículo 3 es el mensaje de todo el capítulo 14. Las lenguas sí existen. Sí existen. No, nadie puede decir, no, eso no existe. Está mal. La Biblia dice que no podemos ignorarlas. Las lenguas sí existen, hermano. Y usted no puede limitar a Dios, decirle, no, ya Dios no va a hablar más en lengua. ¿Y quién es usted para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Si Dios quiere levantar, cualquiera hoy día hablar en lengua, Dios lo puede hacer. Él es Dios. Él lo puede hacer. Lo importante, dice Pablo más adelante, mire lo que dice el versículo 4, y ahí resume todo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Lo que está diciendo es lo que acabo de decir. ¿De qué sirve traer palabra que la gente no entienda? ¿De qué sirve traer palabra que la gente quizás va a estar, wow, emocionada? Mira cómo Dios lo usa, pero no satisface nada en su vida. Quizás el que trae la lengua espiritual, la lengua angélica, como dice Pablo, quizás sí recibe un poco de edificación esa misma persona, porque sabe que se está comunicando directamente con Dios, pero de nada sirve a la congregación. Así que, hermanos, necesitamos déjeme aquí apagar tengo una alarma aquí. Okay. Necesitamos estar claros de lo que quiere Dios hacer en nuestras vidas. Él tiene dones en nosotros, ha dado dones a cada uno de nosotros. Procuremos ejecutar los dones, procuremos ponerlos por obra, pero si queremos hablar lenguas, mejor que hablemos el idioma que la gente necesita escuchar hoy. Ese idioma que todo el mundo entiende, puede entender de qué es el Evangelio y qué es el Evangelio de Jesucristo. Vamos a hablar palabras para edificar, vamos a hablar palabras para exhortar y vamos a hablar palabras para consolar. ¿No les recuerda que esas tres cosas son necesarias hoy día? Sí, Señor. Hoy es necesaria esas tres cosas, no solamente en la iglesia. El mundo necesita también recibir palabras para edificarse. Necesita traer palabras para exhortación y de consolación. El mundo necesita escuchar palabra de Dios. No ha sido señalado para los pastores. No. No ha sido tampoco para los diáconos. No. Para el maestro de escuela dominical. No. Para toda la iglesia. Pablo aquí habla a toda la iglesia. Quiero que todos profeticen, todos. Jesús manda a la iglesia, le da una misión en sus manos. Vayan y prediquen este evangelio. Enséñenles que guarden los mandatos que yo les he dicho que guarden, que obedezcan. Tú y yo estamos llamados ¿para qué? Para traer palabra, para traer profecía, en este sentido predicación, un mensaje para que el mundo se acerque a Dios que tanto nos ama y nos sigue amando. Hermanos, así que el versículo 4 queda claro. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Hermanos, si ustedes saben, muchos de ustedes que van al Facebook. Mire, Facebook es es un bulletin board. No es otra cosa que un bulletin board que usted va en el pasillo y usted pone ahí lo que usted está haciendo ese día, o la experiencia que usted tuvo, o lo que usted va a hacer, o si viajó. Es como llevar un diario de toda su vida. Y usted se expresa y opina y discute y pelea, y le contesta al uno y al otro y expresa sus gustos, sus disgustos. Está muy bien, está muy libre. Pero es triste que a veces hay gente que pierde el tiempo poniendo cosas que no dicen nada. Pero más triste aún es cuando son gente que son cristianos. Hermanos,
Pablo diría, aprovechen esa oportunidad para traer palabra que edifique. Aprovechen esa oportunidad para que tengan palabra para exhortar. Aprovechen esa oportunidad para traer palabra que consuele. Pablo diría, miren lo que, no pierdan el tiempo. Tienen una puerta tan ancha que Dios le ha dado a la iglesia para que llenen el mundo de profecía, de palabra, de mensaje de parte de Dios. Y más aún cuando sabemos que hay tanto basura que están hablando allá afuera, hay tanto apóstata, hay tanto falsos profetas, falsos maestros, hay falsos pastores, falsos cristianos, hay tanta porquería que quiere mantener o quiere alejar a muchos débiles de la verdad. Tenemos que combatir ¿con qué? Trayendo palabra. Así que, ya que somos muy buenos poniendo mensajes acerca o de flores o de naturaleza o de animales, muy bien, eso está fantástico. Aprovechemos también y pongamos de vez en cuando que palabra que edifique, que exhorte y que consuele. Pero eso soy yo, ahora eso no es bíblico, ese es Miguel Cruz opinando. No es bueno hablar mucho de Cristo, ni decir mucha profecía, ni profetizar, o sea, que no edifique, ni consuele, ni que exhorte. ¿Saben por qué? Porque como ponemos a veces tanta cosa que va en contra de lo que sería un cristiano, no queremos entonces develar. Me vendí. Eso no es de un cristiano. Dice, oye, Miguel pone cosas, yo sé que es cristiano, pero a veces pone unas cosas que yo digo, ¿este verdaderamente es cristiano? Y por eso muchas personas quizá o muchos cristianos se inhiben de poner mucha palabra que edifique, que exhorte y que consuele en el Señor, porque va a ir en contra de qué, de lo que ellos dicen que predican y que viven. Y entonces no quieren decirlo porque dice, he dicho tantas cosas en Facebook que el que me vea esto no me va a creer. Por eso hay que tener mucho cuidado lo que usted pone en el Facebook. Es mucho cuidado. Porque ahí la gente se puede dar cuenta y pueden ¿qué? Acusarnos. Y el diablo eso es lo que está buscando, hermano. Nosotros estamos en la vitrina para el resto del mundo. ¿Sabía eso? Todo hijo de Dios, todo cristiano está en vitrina. Y tanto el diablo y sus demonios buscándonos que todo aquello para hacernos que, para acusarnos y señalarnos. No, evite eso. Ponga todo aquello que sea que no haga daño a nadie, pero también ponga de vez en cuando palabritas que edifiquen, palabras que exhorten, palabras que consuele de parte de Dios. Aproveche esa oportunidad, aprovechemos esa oportunidad para traer palabra para tanta gente que necesita hoy día. Así que, hermanos, dice el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Ven? Esto no es para algunos. Toda la iglesia, Pablo está haciendo un llamado. Toda la iglesia puede traer palabra para edificar, exhortar y para consolar. No hay excusas. No hay excusas. Todo el mundo tiene esa capacidad. ¿Por qué tenemos la capacidad, Miguel? Porque tienes el Espíritu Santo. ¿Cómo no la vamos a tener? Tenemos la Biblia y el Espíritu Santo nos ayuda y nos va a traer a la memoria qué cosas decir en cada momento. Así que, hermano, como decimos por ahí, déjese usar por Dios y ponga manos a la obra y aproveche cualquier oportunidad que Dios le dé para traer palabra, para edificación de la iglesia. Del versículo 6 al 20, otra vez, Pablo entonces elabora un poco más y trae ejemplos. Y lo que quiere decir es las ventajas y desventajas de hablar lenguas, otra vez espirituales, hablar lenguas que otros no entiendan. Pablo lo que quiere enfatizar en todos esos versículos es que no ganamos nada, no ganamos nada. O sea, el que uno hable una lengua que los demás no entiendan, no hay beneficio para los demás, excepto ¿para quién? Para el que está hablando en lengua. Y luego él va a decir que si hay alguna lengua, pues entonces hay que orar para que haya alguien que interprete. Hay un don para eso, que es el don de interpretación. Así que Pablo dice, si alguien va a hablar lengua, procure entonces que alguien también que se levante, interprete por sí, va a ver que le llama un misterio, un mensaje de parte de Dios para la iglesia. Bien,
Versículo 21 en adelante, dice Pablo, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Se fijan el propósito de las lenguas? En Pentecostés sí cayó don de lengua, pero eran lenguas que eran otros idiomas, porque otros de otros países entendían y empezaron a experimentar, a escuchar por primera vez el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Esa es la idea, que hablemos palabras para que el mundo que no conoce a Cristo pueda conocer al Señor. Dice el 23, si pues toda iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún indocto, un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo que dice Pablo es, no limiten lo que puede pasar con cualquier persona que llegue a un lugar, a una iglesia donde no conoce a Cristo y alguien quiera compartir palabra del Señor. Una palabra que edifique, una palabra que exhorte y una palabra que consuele. Una palabra de exhortación a un incrédulo, ¿saben cuál es también? Invitarle a ¿qué? A conocer de Jesucristo. Invitarle a que acepte a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Se fijan? Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que enseña Pablo. No está diciendo no hablen lenguas espirituales, angelicales. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es cuidado con estar prefiriendo tener ese don sobre todo cualquier otro don, con la idea de dar alarde. Ay, yo hablo lengua, pues yo soy santo. No, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Hermanos, hay que orar para que Dios nos dé palabra para cada momento. Hay que soltar inclusive hasta hermanos hoy día que están escuchando cosas que no son verdad. Y miren, y la verdad que el mundo está deseando escuchar muchas cosas. El mundo está sediento de conocimiento de Dios, aunque usted no lo crea, sí. Por eso es que hay tanta basura en estas redes sociales y tanta mentira y engaño. Inclusive hay tantos que se llaman cristianos. Miren, últimamente hay gente que está poniendo ahora un programa que yo ni sabía que existía. Dicen que llevan un montón de años. Que este señor lo que se pasa hablando simplemente de cosas sobrenaturales. A mí me van a perdonar. No tiene nada de cristiano. Ojo, abran los ojos, iglesia. ¿Cómo van a estar los ángeles trayendo mensajes cuando la Biblia dice que ni siquiera a ellos se les ha dado este privilegio de predicar mensajes? ¿Cómo que todo el tiempo trayendo y las experiencias con ángeles? Cuando en la Biblia misma enseña, cuidado con esto de los cultos a los ángeles. No. Un señor allí que se pasa hablando que Jesús a cada rato se le aparece dando mensajes. ¿Y qué? ¿Nosotros no tenemos tampoco el Espíritu de Dios para que el Señor también nos hable a nosotros? Solamente a uno le habla. Iglesia, abre los ojos. Te están engañando. Te quieren atraer porque sabe que tú quieres buscar que palabra de Dios para estos tiempos. Este señor sabe lo que dijo los otros días. Y que alguien le mostró, que el cielo, un ángel vino y le mostró a otra persona, un ángel le mostró a una persona, oigan esto, el manual del diablo de cómo obrar en los últimos tiempos. O sea, que le dio, mira, aquí tienes el librito para que vea paso por paso. ¿Y saben lo triste? Que hay gente que son supuestamente cristianos los que escuchan a este tipo. Un títere. Y hay gente cristiana que le cree. En eso estamos perdiendo el tiempo, diría Pablo, cuando tienen una puerta abierta ¿para qué? Para hablar el mejor lenguaje del mundo. ¿Cuál es? El Evangelio de Jesucristo. Un lenguaje que trae ¿qué? Edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que el mundo necesita escuchar hoy día. Eso es lo que necesita escuchar también la iglesia hoy día. Palabras de Dios que nos ayuda a seguir adelante en esta fe, confiando en Él y a seguir creyendo en Él. No estar buscando experiencias sobrenaturales. ¿Para qué? ¿Qué ganamos con eso? Eso quien lo gana es el diablo porque los entretiene a esos cristianos y los mantiene distraídos de la verdad.
o no se dan cuenta. A veces algunos cristianos piensan que el engaño del diablo es que hagamos un pecado bien grande. Mire, el engaño del diablo es que usted deje de buscar de Dios, aunque siga en la iglesia. Y usted se ponga a mirar cosas que dice que son de Dios, pero no son de Dios, como le acabo de traer ahora. Así que abramos los ojos. Y quizás es falta de conocimiento, es falta de aprendizaje. Entonces, estas personas, en estos momentos, yo traigo una palabra de exhortación. Acérquese más de Dios. Vamos a leer más la Biblia. Vamos a estudiar más la Biblia. Y de exhortar que deje esas programas que no edifican en nada, en nada. ¿De qué me edifica a mí escuchar? ¿De qué consta el manual del diablo de lo que va a ser al fin del mundo? Ya la Biblia dice, y total, ¿qué me importa? ¿Qué quiero saber yo más de lo que va a pasar en el fin del mundo? Si lo que nosotros queremos es que estemos listos para cuando Cristo venga por nosotros y nosotros que irnos con Él. Pero cuando Él venga, que nos encuentre haciendo lo que nos mandó a hacer. Eso es lo que debemos ocuparnos. No en lo que los ángeles están diciendo, dejan de decir. Hay mucha mentira allá afuera. Nosotros que tenemos la verdad, procuremos entonces que traer palabras, profetizar, mensajes que, repito, que edifiquen, que exhorten y que consuelen. Versículo entonces 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pablo no está prohibiendo que cada uno que ponga por obra su don. Lo que está diciendo es que sea con el propósito de que la iglesia gane, la iglesia adquiera, la iglesia crezca. ¿Cómo? Teniendo más conocimiento. Palabra de Dios, consuelo, exhortación. Bien, dice más adelante Pablo, hoy va a decir lo mismo. Si alguien va a hablar lengua, que entonces haya un intérprete. Si no hay intérprete, que se callen en la congregación. Hermanos, me gusta mucho cuando dice Pablo, versículo 36, ¿no? Ya va terminando. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? La idea es que Pablo sigue dando más instrucciones. Entre ellos habla acerca de las mujeres que tienen que estar calladas. Recuérdense en el contexto en que se escribe. Siempre había grupos aparte de hombres y mujeres. Y como los hombres están hablando, Pablo dice, las mujeres como están allá, ¿sabes qué? Que se mantengan calladas como era de costumbre. Hoy día ya no. Misma Biblia también dice que en los últimos tiempos Dios dice que los hijos y las hijas profetizarán. Los hijos y las hijas serán llenas del Espíritu Santo y Dios las va a usar igual, tanto hombres como mujeres. Pero a eso es que se refiere Pablo. Pero ese versículo 36, ¿acaso ha salido de vosotros el evangelio? O sea, como que ustedes fueron los que a ustedes Dios nada más les reveló palabra, o solamente a ustedes Dios le va a seguir revelando palabra. No, Pablo lo dice, por si acaso alguno no quiere creerle lo que Pablo está hablando. El Espíritu habla a todos. Y eso también es otra cosa. Algunos dicen, ustedes ven el Espíritu diciendo una cosa en un sitio y después diciendo otra cosa en otro sitio. Dios no divide, hermano. El mismo Jesús declaró que un reino no puede estar dividido a sí mismo porque se destruye, se cae. Así que Dios mismo no va a ir en contra de su palabra. Dios no le va a decir a algunos cristianos una cosa y le va a decir la otra diferente a otro. Por ejemplo, comentaba los otros días con alguien, ahora mismo en la política, que ustedes cristianos que se pelean por la política. ¿Okay? By the way, ni Biden ni Trump, ninguno de los dos dio su vida por usted ni por mí. Ni lo van a hacer tampoco. Así, en su confianza debe estar en Cristo. Que ellos se ejecutan política pública. Eso es muy diferente. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuanto a lo de Dios que es de Dios, todos somos unidos porque nos une que Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo, ahí somos uno. Pero entonces, ¿qué batalla? Cristianos que dicen, no, pero Dios me dice que vote por el uno y el otro dice que yo vote por el otro. No, hermano. Yo no puedo pensar eso porque el Espíritu no divide. Dios no vino a dividir. Dios viene aquí a unir la iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Lo que hay que orar es para buscar la unidad como iglesia y lo que hay que orar es para ponernos a ejecutar y, como dice Pablo, procurar los dones y profeticemos todos.
Lo que hay que buscar es que pues, traigamos palabra de Dios, porque el mundo no necesita escuchar más palabras de politiquería o demagogia, que es lo más que se escucha. El mundo necesita escuchar palabra de Dios, palabra sana del mismo Jesucristo, el Evangelio. Dios no ha puesto a los ángeles, Dios no ha puesto ni a los gobiernos, ni a los asambleístas, ni a los legisladores, ni a los congresistas, ni a los alcaldes, ni a nadie para que legislen a favor de Él o para que hablen a favor de la iglesia. Dios te escogió a ti y me escogió a mí, a su iglesia, y le ha dado el Espíritu Santo para que esté profetizando palabras de exhortación, de edificación y de consolación para que el mundo venga a los pies de Él. Es muy fácil decirle que el gobierno trabaje para la iglesia, para usted sentarse en su casa y no hacer nada a favor de Dios. Eso es lo que muchos quieren. Pues no, Señor, no va a pasar así. La iglesia tiene que levantarse y predicar, porque a eso que Jesús nos mandó. Hay que padecer por eso. Jesús también nos dijo, prepárense, porque si al árbol le hicieron lo que le hicieron, ¿qué serán ustedes que son las ramas y las hojitas? No, hermanos. Pablo le pide a Corintios, levántense, y después dice, ya ustedes no son niños, son maduros, crezcan en el Evangelio. Y luego dice, al final el que está diciendo es versículo 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo no prohíbe hablar lenguas. Lo que quiere es que se haga en orden, que haya interpretación, que se respeten unos a otros, que no haya división y mucho menos la competencia de quién es mejor por si habla o no habla en lengua. Hay iglesias que todavía piensan que el hablar en lengua es necesario para la salvación. No es así. Ha cambiado mucho eso. Conozco pentecostales que me han dicho, yo no hablo en lengua, pero no quiere decir que no me voy a salvar. Así que ese pensamiento ha ido evolucionando, mejorando al pasar de los años. Y qué bueno, ¿no? Porque no hace falta las lenguas. Hay muchos que quisieran profetizar, predecir el futuro, decir cosas de parte del Señor, estar en un éxtasis. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos allá afuera también que están diciendo como que entran, tienen esas experiencias sobrenaturales. Jesús también da un ejemplo muy claro que dice que en aquel día vendrán muchos y dirán en tu nombre, sacamos demonios, sanamos enfermos, profetizamos, hicimos grandes cosas. Y Jesús les va a contestar, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no les conozco. Así que las manifestaciones de los hombres que pueden engañarnos como que son dones, no es garantía de salvación o de santidad. Y Jesús nos está enseñando ahí. Hermanos, es la fe. Y la fe es la obediencia a Dios. ¿Cuánto tú y yo estamos obedeciendo hoy a Dios? Eso es lo que Dios quiere ver en ti y en mí. Y hoy la palabra del capítulo 14 es que todos profeticemos, que todos traigamos palabra y con esto combinamos palabra para edificación, palabra para exhortación y palabra para consolación. Qué hermoso es una iglesia que todos están llevando ese tipo de palabras en cualquier momento. Y todos podemos hacerlo a través del Espíritu Santo. Hermanos, ha sido una clase muy buena. Yo creo que estamos claros acerca de las lenguas. Otra vez les dije, iba a ser muy diferente, no iba a abundar mucho en todo el capítulo, porque realmente lo que es ese versículo 3, lo pueden subrayar. Ahí está todo el mensaje. Ese es el mensaje, ese es el llamado de Pablo a toda la iglesia. Y al final, el último capítulo, le dice que profeticen todos, que hablemos, que prediquemos. Y no es un predicar, es traer una palabra que ayude a otros a crecer. Ayude a otros a apartarse del mal. Ayude a otros a tomar fuerzas y a seguir adelante en el Señor. Que el Señor me los bendiga. Oremos siempre para que Dios nos use a través de su Espíritu Santo. Conéctese, busque palabra sana, mensaje sano, hermanos, y procure crecer con otros hermanos en oración y también en el conocimiento de su palabra. Que el Señor me los bendiga mucho, que pasen una linda semana y oramos los unos por los otros. Cuídense mucho. Bye bye.